¿Apretá? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que bien. Buenas tardes. Bueno, No me rompe las pelotas. tengo el grato honor de estar este año con ustedes. Ahora sí cierran los Sí, más micrófonos. rápido. Tanto tardó. Pues yo también. Así, no hay problema. Yo este año me iba a estar en la pasada porque había agarrado horas en el Carrillo con adultos y adulto mayor, porque iba a haber otra profesora acá con ustedes. Después, no sé qué es lo que pasó, que se arrepintió, no agarró las horas y me llamaron a mí para que viniera a cubrir estas horas que quedaban vacantes. Entonces yo acepté porque Moreno es mi sede, Moreno es mi origen, entonces lo que más prefiero estar en Moreno, pudiendo compartir con ustedes esta materia que va a ser anual. Vamos a estar todo el año, ¿sí? En adulto y adulto mayor 2. Vamos a ver un poquito en esta materia las patologías, ¿sí? Que frecuentemente se ven en los adultos mayores, ¿sí? En todos los adultos mayores. Ustedes ya recibieron por Classroom todo lo que vamos a ver durante todo el año, ¿sí? No es mucho, y sí es mucho, porque hay que leer mucho en realidad, de todo lo que, de todas las patologías que el adulto mayor puede llegar a tener. Y justamente este año, más allá del año pasado, ya se vieron patologías del adulto mayor, pero este año vamos a ver patologías del adulto y adulto mayor que son de resolución quirúrgica, ¿sí? Ustedes fíjense que tenemos en la primera parte, bueno, vamos a ver la clase que viene, vamos a empezar a trabajar, porque hoy es la presentación, hoy es solamente la presentación, entonces podemos vernos la cara, entonces vamos a tener este flip que va y viene, cuando yo demos la clase, yo quiero que ustedes también participen, si no solamente yo sentarme acá de este lado y hablar continuamente. En las primeras clases vamos a tener los cuidados de enfermería hacia un adulto y adulto mayor, que ya lo vieron el año pasado, ¿sí? Supuestamente. Pero yo le voy a hacer un recuento de lo que tenemos que tener cuidado con el paciente adulto, sobre todo una persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque yo soy adulto, ¿sí? Yo ya soy adulto, ya soy viejo, digamos, ¿sí? Y después está el adulto mayor, que es la persona que superan los 70, 75 años. Entonces, hay que tener cuidado, hay que conocer el ambiente donde se encuentra, tener los cuidados necesarios para esa persona, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Después vamos a ver, denme un segundito, un segundo. Perdón. Se me escapó la perra y vino mi señora con el auto y casi me da pizza. Pero bueno, ya está. Después vamos a seguir viendo, ya lo vimos hablando el año pasado, en lo que era prácticas profesionalizantes 2, que es el PAE. ¿Sí? El PAE lo vamos a usar durante todo el año nosotros. ¿Sí? Ya le voy a dar un trabajo, porque vamos a hacer 2 PAE durante el año. Un PAE al principio de el primer cuatrimestre y un PAE que va a ser bien grande. Va a ser una de las notas que voy a tomar en cuenta para
las notas finales. Un PAI como para tener de acá antes las vacaciones y después de las vacaciones empezar con otro PAI, pero ya con otro tipo de PAI, es decir, con pacientes críticos, ¿sí? Que ya le voy a decir lo que es un paciente crítico en adulto mayor. Sobre todo tenemos que ver qué es lo que es un paciente crítico, que es un paciente que está en terapia intensiva o que está en un cuidado intermedio bastante delicado con una enfermedad terminal como es cáncer, que también la vamos a ver este año, a fin de año lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver el dolor, cómo se trata el dolor en un paciente con cáncer o un paciente que está hospitalizado en cuidados intermedios o intensivos. Es decir, eso también lo vamos a ver. Pero por eso digo, el primer PAI va a ser un PAI con un paciente determinado, no con tanta gravedad, no con muchas cosas, pero sí cuando hagamos el segundo PAI después, en el mes de agosto en adelante, ahí sí vamos a, ya después le voy a explicar cómo lo vamos a hacer y lo vamos a entregar a fin de año. Ustedes se dieron cuenta que están puestos los parciales en lo que yo les puse la programación de todo esto, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, el primer parcial, ¿sí? Sí lo voy a tomar, ¿sí? El primer parcial, el 20 del 4, sí lo voy a tomar. Pero el segundo parcial, ¿sí? Que es antes el 6 del 7, eso va a ser la entrega del PAI. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa va a ser la forma de que el segundo parcial esté cumplido. ¿Se entiende? Para tener una facilidad para que ustedes tengan más tiempo de estudio. Pero ustedes me tienen que entregar un PAI. La fecha que yo le voy a decir, que va a ser capaz que unos días antes de esto, pero tiene que estar completo, ¿sí? Como corresponde en el PAI. Y después, en el segundo cuatrimestre, también tenemos dos parciales, y el segundo parcial, es decir, el cuarto parcial, va a ser el PAI de paciente crítico. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque es lo que a mí me piden. El primer parcial, el segundo, es decir, el tercer parcial también va a ser tomado. ¿Se entiende? Por ahí cambiamos la fecha, por ahí, esto que yo a ustedes yo le mandé es la organización de toda la materia. Por ahí puede cambiar un martes o que puede ser que, no sé, ese martes sea el próximo, así, pero lo vamos a ir manejando. ¿Sí? Después vamos a ver pacientes con alteraciones en la salud internados en el hospital, internados en su casa, domiciliario. Hoy por hoy se utiliza mucho, no tanto en la Argentina, pero sí en el resto del mundo, se usa que los pacientes con patologías recurrentes o pacientes con enfermedades terminales tengan internaciones, ¿cómo se llama?, domiciliarias, ¿sí? La obra social se hace cargo de esa persona, le coloca enfermeros y todo eso. También lo vamos a ver, que es muy buen trabajo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay enfermedades que se entrecrucen, no hay infecciones intrahospitalarias, no hay otros tipos de complicaciones que el enfermo puede llegar a tener. Entonces, estas internaciones domiciliarias son importantes, las vamos a ver. Gisela Díaz ya después le voy a contestar. Está hablando por acá. Así que tengo que mandarle después los trabajos por mail. Después, ustedes verán que a partir del 27 del 4, ¿sí?, empezamos a tratar de trabajar en burbujas en el hospital. Ahí vamos a trabajar en el hospital, en el aula 4 o en el aula, en el aula magna. Yo estuve trabajando ayer con unos alumnos de tercer año del año pasado y estaba el aula magna. Para una burbuja de 7 alumnos está bien, así que pero a veces que está ocupada, pero si no vamos a usar el aula 4.
Y ahí vamos a trabajar, como decimos acá, ya de otra forma. ¿Sí? Los temas, ahí bien vamos a comenzar a ver los temas de quirúrgicos, ¿sí? Operatorios, ¿sí? Procesos operatorios, procesos quirúrgicos, los procesos de postoperatorio, intrahospitalario, intraoperatorio, y todo lo que se refiere a lo que el enfermero tiene que hacer con la persona que se va a internar para realizarse una intervención quirúrgica. ¿Sí? Así que hasta ahí tenemos una gran cantidad de cosas para hacer, para analizar, para leer. Tenemos que leer mucho, ¿sí? Porque tenemos que aprender. Lamentablemente, si tuviéramos la posibilidad de estar en el hospital y hacer prácticas profesionalizantes, esto sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo lo que le tengo que dar es todo lo teórico, ¿sí? Entonces, acá se nos complica porque esto es dentro de la materia adulto y adulto mayor, es la conexión que se da con la práctica cuando ustedes están en la sala y pueden preparar a un paciente para la que se va a operar, o una persona que viene de una operación, cómo hay que recibirla, ¿sí? Qué cuidados hay que tenerla. Todo eso lo vamos a ver hasta el 29 del 6. Después, bueno, después tenemos las vacaciones, ¿sí? Que bien merecidas las tienen porque todos nos cansamos. Y bueno, después en el segundo cuatrimestre tenemos todo lo que son los cuidados de enfermería, y volvemos al PAI, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cuidados de enfermería, acá nosotros yo hablo de el individuo, la familia y la sociedad. Porque una persona que se opera, tiene muchas cosas. Disculpe que me interrumpa, pero tengo que escribirlos porque si no después yo me olvido. No quiero que se... Profe, le hago una consulta. Sí, vamos. La fecha que usted dice que vamos a arrancar en el aula 4, ¿qué fecha es? En el aula 4, aproximadamente el día 4 del 5. 4 del 5. Es decir, eso es probable. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, porque esto es así, va a ser un martes, porque yo voy a hablar de adulto mayor. Yo un martes voy a dar clase con el grupo A, ¿sí? Pongámosle el 4 del 5, ¿sí? El 4 del 5 yo voy a dar proceso intraoperatorio, ¿sí? Proceso operatorio. Ese día yo tengo el grupo A. Yo le voy a pasar al grupo B, al grupo C y al grupo D, les voy a pasar todo lo que yo voy a dar durante la clase, se los voy a pasar para que lo tengan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el próximo martes, que es el próximo 11/5, va a estar el grupo B. Esto es para tener una visualización del alumno, ¿sí? Verlos que van, que están, más vale, digámosle, las personas que no puedan asistir, ¿sí? Me avisan y bueno, veremos la forma de cómo poder que ustedes reciban la clase igual, ¿sí? Si no lo hacemos por WhatsApp, no hay problema, pero a partir de esa fecha ya tengo la apertura de las clases que se llaman individuales, si son tanto por internet como por presenciales, ¿sí? Pero en grupos muy reducidos. Los grupos ya creo que son ya se los pasaron a los grupos, creo que son de a 7, de 8. Sí, nos pasaban los grupos, pero para prácticas. De esto de materia de adultos no nos habían dicho nada. Va a ser va a ser lo La misma mismo, burbuja. la misma burbuja, exactamente. Ah, okay. Voy a tratar de que esa burbuja se respete,
¿Para qué? Para que tenga, también pasa que ¿viste? Es un problema de organización, porque a veces que por ahí no puede una persona y puede otra, bueno, eso tenemos que verlo, lo tenemos que arreglar entre nosotros para que ustedes todos tengan por lo menos una clase dentro de esas 4. ¿Se entiende? Que no se repitan, pero que tengan una clase a cada uno. Es decir, que estén en el mismo grupo que la de práctica profesionalizante. Por ahí lo puedo. Esperen que anoto a gente que está ingresando. Por ahí que estén en el mismo grupo que estén de práctica, no importaría mucho, porque por ahí Mariela puede el día lunes estar en la burbuja de la práctica y no puede estar el martes con la misma burbuja y puede estar en la otra. Eso no hay problema. Y las burbujas, es lo que voy a tratar de hablar con la coordinadora Celeste, si en el mismo día podemos hacer, en vez de una burbuja, como está planificado acá, tener 2 burbujas, ¿sí? Una a partir de las 14 horas y otra a partir de las 15:30. Entonces, yo ahí alivio un poco lo que para mí se llevaría trabajar 2 veces en una burbuja y después trabajar por internet o preparar toda la clase por internet. Entonces, eso es lo que yo tengo que hablar. Por ahí, si me autorizan esa, yo prefiero trabajar 1 hora más y no después estar 3 horas sentado enfrente de la computadora preparando material. Más allá de lo voy a hacer, lo voy a tener que hacer, pero me va a restar tiempo en la computadora, que yo es lo que quiero. Pero bueno, esos son los hechos que van a pasar en la materia, en nuestra materia, durante el año. ¿Sí? Se termina de cursar el 16, el 23 del 11, es decir, se cierra el cuatrimestre, es decir, para nosotros, si está todo bien, ya para mí el 2 del 11 o el 9 del 11 ya tendría cerrado todas las notas y estaríamos libres para empezar a estudiar para los finales. Ustedes saben que los finales ahora en marzo se van a abrir extraordinarios, parece, se van a abrir en julio, en agosto, son en agosto los finales extraordinarios, y en diciembre van a ser sí presenciales, ¿sí? De mi materia por lo menos van a ser presenciales, respetando con todos los protocolos que tenemos, la burbuja que vamos a hacer. Vamos a tener llamados de a 3 personas cada 40 minutos. Se está viendo en dónde se va a hacer, si se va a hacer en zona séptima o se va a hacer en el hospital, pero supuestamente se va a hacer en el hospital porque mi sede es el hospital. Entonces yo lo que le pedí a la licenciada que se respete ese lugar. Para que ustedes no se tengan que, yo le decía a la licenciada, vamos a respetar lo que es el protocolo, pero hacemos trasladar al alumno hasta zona séptima. Es decir, lo hacemos ir en colectivo, que entonces es más fácil acá tener el hospital, que lo tenemos a mano y tenemos lugar para hacer el protocolo de la burbuja, así que no va a haber problema. Bueno, esto es más o menos el resumen de todo lo que vamos a hacer durante todo el año, ¿sí? Ya tendremos que empezarnos a poner a leer algunas páginas de internet sobre lo que es el adulto y el adulto adulto mayor, sobre todo en lo que es el cuidado. Yo igual le voy a pasar algunos links de algunos libros para poder leer lo que es, sobre todo, el entorno seguro. ¿Sí? Ya el año pasado lo vimos, ¿se acuerda que lo vimos el año pasado?
el entorno seguro. No sé si lo vieron con la licenciada Laura. Ustedes tuvieron con la licenciada Laura, ¿no? ¿No tuvieron nada del año pasado? Adultos Sí, tuvimos con Anabel Pulsoni. Anabel Yolanda. Punzoni, el año pasado. Sí, En segundo año, ¿eh? claro. Anabel Punzoni. ¿Por qué tuvieron a Anabel Punzoni? El año pasado, profe, a usted lo tuvimos en práctica con Marcela. Claro, yo también estaba en adulto mayor, pero yo en adulto mayor tuve que bajarme de adulto mayor porque yo estaba enfermo. Entonces, y tomó la posta la licenciada Laura Bruno. No estuvieron No, con Laura nosotros Bruno, ustedes estuvieron, está bien. Lo que yo les voy a pedir, le voy a pedir, porque esto ya cambió, es decir, igual esto lo tengo que dar, pero ustedes lo que yo quiero que me hagan una lista de los temas que tuvieron el año pasado, ¿sí? Me lo mandan por mail, ustedes tienen mi mail, me lo mandan al mail y yo con eso, igual esto lo que ya mandé yo, esto sí o sí lo tenemos que dar, pero para tener para la semana que viene, para poder leer algo de sobre todo vamos a leer eso, lo que es el entorno seguro del adulto mayor, cómo tenemos que tener un lugar para cuando tenemos un paciente internado en casa o que tenemos un paciente internado en el hospital, cómo tenemos el entorno seguro, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a ver. Y los cuidados que nosotros, por medio de nosotros, tenemos que darle a un paciente que está hospitalizado, más o menos, a ver qué ideas tienen de ese formato de tener a un paciente internado. Porque todos sabemos, tenemos un paciente internado, está un paciente en una cama y lo tenemos que atender. Pero tenemos que saber cuáles son los cuidados fundamentales de ese paciente, ¿sí? Así que esos serían los temas para la semana que viene. Y lo que le pido, sí, que me manden eso porque me va a hacer falta para yo poder... Profe, Sí, profe, nosotros con la profe de adulto el año pasado trabajamos mucho en lo que son los ABP, algo parecido al PAE, pero con el marco teórico de una patología. ajá, Y después hacíamos diagnósticos, un cuadro de necesidades, cuidados de ajá. enfermería. Sí, Lo eso es llamábamos ABP, pero era muy parecido al PAE. ABP. Vamos a voy a averiguar qué es ABP, qué es el PAE. Esto es el PAE, no hay otro. Claro, sí, era el PAE, pero nos pasaba ella no sé, por ejemplo, teníamos que ver sistema cardiovascular, nos daba un caso, veíamos qué era lo que tenía el paciente y buscábamos el marco teórico, o sea, lo que era esa patología, y buscábamos manifestaciones, fármacos que se utilizaban y demás. Ah, No, muy bien. nada de lo... Y así estuvimos todo el año con los ABP. Bueno, nada más quedó ABP. Está bien, está bien. Claro, nos va a servir para hacer los PAE. Los dos PAE que yo pido nos va a servir mucho porque ya tienen ustedes lo que es una patología, qué medicación se le da, qué es qué es lo que tenemos que hacer con el paciente, cómo tenemos los distintos pasos. Entonces, eso también nos va a servir. Pero bueno, Y igual, también vimos cómo redactar los diagnósticos. ¿con qué diagnóstico trabajaban? Ay, no recuerdo el nombre del libro que nos había recomendado la profesora ahora. Nanda, mayormente. Pero hacíamos test. PES. claro. El que más usaron fue el PES. Sí, porque Sí. es el que más estamos usando. Es decir, el que se está usando en realidad en la actualidad es el PES. ¿Por qué? Porque el NANDA nos lleva a que tengamos que tener un número de código, una forma, un tipo de diagnóstico ya determinado, el diagnóstico de enfermería, por dónde viene eso. Entonces, para entrar al NANDA, lo tenemos que conocer, lo vamos a ver, porque creo que está en alguna parte. Nanda, más que nada, lo usábamos a la hora de las intervenciones de enfermería cuando hacíamos este ABP. Claro. O sea, el diagnóstico pero- lo hacíamos mediante el PES y después para las intervenciones mediante Nanda. Claro, pero en el PES Claro. también tenemos signos y síntomas, que es una parte de poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Por eso vamos a trabajar más con el PES que con otra cosa. Pero eso es importante, saber que ustedes trabajaron con ABP. También
hizo unos videos de marco teórico que nos explicaba todo lo que era oxigenoterapia. Ajá. Creo que había hecho también de balance hidroeléctrico y cómo interpretar un electrocardiograma. Bien, bien, muy bien. Porque un electrocardiograma está un poco más difícil, pero vamos a verlo también, no hay problema. Sí, igual lo había mandado al video, pero igual nunca lo hablamos en Está bien. concreto. Sí, también había mandado de hemodiálisis, pero quedó ahí en el aire. Sí, bueno, pasa que el año pasado fue tan particular como lo está haciendo este, ¿sí? Porque estamos trabajando en un lugar que es todo más volátil. Esto acá, los tiempos vuelan muy, muy, muy rápido. Es decir, nosotros tenemos en el Zoom una hora de clase, y a veces que en una hora no llegamos a empezar a explicar la primera parte de oxigenoterapia. Entonces, ¿por qué se hace, por qué hay el paciente, por qué viene a la guardia, porque viene, entonces ya empezamos a trabajar con el tiempo muy reducido. Entonces, en el aula a veces es mucho más activo uno y trabaja mucho más rápido, aunque tiene 45 minutos, en el aula tenemos 45 minutos, en realidad tenemos 3 horas cátedra, pero tenés 45 minutos y en 45 minutos capaz que decís muchísimas más palabras o haces mucho más cosas que en este formato que tenemos ahora. Pero bueno, lamentablemente no podemos cambiarle el formato por ahora, hasta que no nos den la autorización, que si Dios quiere, este ingreso a las aulas nuevamente la tendremos a partir del mes de mayo. Nosotros la primera clase en el mes de mayo la tendríamos, ayer se acuerda que yo decía si era el 1 o el 5, para la práctica es el día 3, el día 3 de mayo tenemos la primera práctica en el hospital. Ya empezamos a partir, y yo tengo que hablar con la licenciada, que ya me dijeron que el 3 de mayo, el 3 y el 5. Y nosotros como adulto mayor, empezaríamos el 4 del 5, así sería el día después de práctica. Pero bueno, empezaríamos con el grupo A, que eso lo voy a hablar con la licenciada primero para ver qué es lo que me contesta. Bueno, consultas. Profe, ¿usaríamos alguna bibliografía en particular o...? Yo ahí puse en el diagrama de las materias, yo trabajo mucho con el manual Merck, ¿sí? O con libros como el de enfermería, manual de enfermería, que son todos que tienen bases fundamentales, fundadas en lo que es enfermería típicamente, más en el fundamento y base de todas las áreas de enfermería. Yo tengo un disquito ahí, un CD, que tiene mucho material. Yo voy a decir cómo, voy a preguntar, porque yo de esto de internet, algo, pero no mucho, lo voy a consultar a ver si yo puedo subir ese disco a la plataforma para que ustedes puedan encontrarse con eso. Y si no, les voy a ir mandando todos los links, ¿sí? Para que puedan ir leyendo lo que quiero que ustedes vayan afianzándose en eso, ¿sí? Así lo hacemos más fácil. Porque si yo le digo, el libro de fundamento y base de todas las áreas de enfermera, es un libro caro, no está muy accesible, y ustedes no tienen que gastar, sino que tenemos que dar toda. Yo igual ahí tengo que fijarme en internet si el libro está, veo que le mandan los links y se puede conseguir las hojas que necesitamos, y si se puede dividir el libro. Entonces, todas esas cosas es las herramientas que tenemos. Si no, de última, pondré la página, ya la puse en el cronograma, que están las páginas donde yo pienso que está la información
de ese tema, así que no va a ser muy difícil. Cualquier consulta, ustedes me preguntan, yo busco formas de poder darle el material para que ustedes lean, si no se hagan mucho problema. Así que bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí, yo, profe, la fecha que dio de los parciales y de la entrega de los PAES y eso estaba en el cronograma. Están puestos los parciales, sí, sí. Están Ok. acá, mirá, te digo, el primer parcial es el 20 del 4, el segundo parcial, que es la entrega del PAI, no está como PAI, pero sí está como segundo parcial el 6 del 7, el tercer parcial es el 14 del 9 y el último parcial es el 26 del 10. ¿Sí? Esas son las 4 notas que ustedes tienen que tener, ¿sí? Para yo poder darle nota final y darle nota de aprobación de la materia. ¿Sí? Después tendremos que ir a final, porque lamentablemente nosotros acá, en esta forma, no tenemos forma de poder promocionar materia. Así que lamentablemente tenemos que sí o sí ir a final. Así que bueno, lamentablemente. ¿Qué otra consulta? Nada. ¿Tienen todo clarito? Bueno, me alegro Las mucho. dudas van a ir surgiendo, profe. Sí, y todas las que surjan ustedes saben. Me lo mandan el WhatsApp ¿Hay un WhatsApp de adulto y adulto mayor? No. ¿No? Recién una compañera armó el grupo. Bueno, la arman y me agregan a mí, así me mandan. Yo, las respuestas son a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Ya después de ese horario pueden llegar mensajes, yo la contesto recién al otro día. No contesto mensajes después de las 6 de la tarde. ¿Sí? Para respetar un poco lo que es la intimidad de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo ya hablé con la licenciada. ¿Sí? Es decir, excepto, sí, ese es el horario. Puede ser que sea un poquito antes, a las 9 de la mañana yo estoy contestando porque yo estoy en el hospital, trabajando, así que no hay problema. Pero a veces que hasta las 9 de la mañana nosotros nos dedicamos, estamos en la sala, y a veces que no tenemos buena recepción, entonces andamos hasta las 10 de la mañana prácticamente. Y si no hay emergencia, si hay emergencia y ustedes me mandan un mensaje a la hora que haya emergencia, me van a tener que esperar hasta que yo termine la emergencia, que a veces es 1, 2, 3 horas, eso no se sabe, y después ahí recién puede contestar. Pero van a tener su respuesta hasta las 6 de la tarde. ¿Se entiende? Bueno, gente, espero que que empecemos el año bien, que nos falta mucho para recorrer, y bueno, esperemos que lleguemos a fin de año, así se reciben, y den el final de adulto y adulto mayor, y que den los parciales, los finales de las otras materias para poder recibirse y poder ser flamantes, que ya son enfermeros porque tienen un montón de materias aprobadas, que sean enfermeros y puedan trabajar en la salud que tanto nos está costando a nosotros y a todo el mundo. Así que bueno, le agradezco mucho y nos vemos el martes que viene en adulto y adulto mayor. Chau. Chau, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego.